Bienvenidos a Desvendando Noticias. Queremos ya hemos mencionado Fomenko desde hace bastante tiempo atrás y queremos que todos los que nos lleguen a ver, igual suscriptores y gente en el pasado o gente que recientemente se está agregando al canal, hay muchos canales que han tocado este tema, o sea, no somos los únicos. Entonces vamos a direccionar este tema o este programa de hoy para compartir nuestras opiniones usando un video que encontramos. Casi la mayoría de videos de Fomenko son enormes, son larguísimos, pero logramos dar con un youtuber en inglés que te hace una sinopsis de más o menos 12 minutos y dije yo, esto está perfecto porque da como los puntos básicos o algunos ejemplos importantes, y tengo obviamente muchas opiniones y muchas apreciaciones que decir. ¿Por qué? Porque ayer en el video, ustedes saben que hemos estado hablando de Chizevsky, de los ciclos solares. Y sabemos, y lo hemos mencionado en otras partes, o sea, los que me han seguido ya desde bastante tiempo saben que hemos hablado de Chizevsky ya bastante tiempo. Y en algunas veces hemos mencionado que sí, sabemos que esto es historia oficial. Estamos muy conscientes que él usa la historia oficial. Y por ejemplo, en el video de ayer compartíamos este gráfico, ¿no? Son puntos máximos donde las manchas solares han estado en su punto máximo y los hitos históricos que se han registrado son de revoluciones y movimientos, digamos, muy eufóricos a nivel político. ¿No? Entonces, claro, esto es historia oficial. Nosotros no estuvimos en 1815 para decir, o 1845 para ver todos estos hitos. Eso lo sabemos. Sin embargo, lo dije una vez y lo vuelvo a decir. Si la historia ha sido modificada, ha sido alterada, ¿no? Ellos recurren al reciclaje porque no tienen creatividad. Entonces, si tenés un molde de 11 años, que se levanta un líder, bueno, digamos, pongamos 11 años, unos 44 años, donde se levanta un líder y llega a la cúspide en uno de los máximos solares, y luego vuelve a bajar, y en la próxima hay una revolución y lo quitas del poder, y llega otro, y vuelve otra vez el ciclo. Entonces, esto calza perfecto, porque ayer alguien me dijo en un comentario, voy a ver si lo encuentro, pero por mientras tanto voy a ponerles a ustedes ahí. Voy a buscar el video de ayer y quiero enseñarles el comentario. No, de hecho, saben que voy a buscarlo acá en mi teléfono rápidamente y se los comento porque quizás una persona que no sabía de estas cosas de la que hablamos en nuestro canal y me dice, pero entonces, ¿dónde encajan los 1000 años que Fomenko menciona? Pues así ya no coincidirían los sucesos con estos máximos solares. Así me lo puso. Vuelvo a leerlo. Pero entonces, ¿dónde encajarían los 1000 años que Fomenko menciona? Pues así ya no coincidirían los sucesos con esos máximos solares. Y para contestar esa pregunta es bien fácil. Si estamos en repeticiones de ciclos, ¿no? Yo podría agarrar perfectamente esta plantilla de 3 y me la llevo al futuro y ya tengo espacios en blanco para agregar cuál fue el presidente derrocado, cuál fue el grupo opositor, cuál fue el grupo rebelde. Lo pongo y me calza perfectamente para otro país. Entonces yo espero que los que me han seguido ya desde bastante tiempo puedan ver lo que estamos tratando de proponer, ¿no? Sí, hay repeticiones. ¿Cuántas veces hemos visto paralelismos? Que un rey, por ejemplo, han encontrado similitudes con Alejandro el Grande con Jesucristo. Y te pones a pensar, ¿qué es esto? ¿Una plantilla o qué? Claro, es probablemente una plantilla, un arquetipo. Y ahí podría incluso entrar la astrología, ¿no? Donde tenés un arquetipo, un líder se levanta entre las masas, lo siguen, es revolucionario, ¿no? Pues empieza a provocar un montón de cambios, se narra así con todos los fenómenos épicos posibles, luego cae, se deshacen de él, el gobierno es más fuerte, recae, las euforias van bajando y después pasa otro que va llegando y no sé, 3 ciclos solares después aparece otro líder, ¿no?
Entonces, esto de Chizevsky, sí, él se basa en historia oficial, pero a mí me dice que siempre hay levantines, bajonazos, levantines, bajonazos. Un líder sale, otro líder lo reemplaza, ¿no? Entonces, pareciera que son plantillas, ¿no? Entonces es muy fácil reescribir la historia, porque probablemente esta gente contrata astrólogos y contrata gente que sabe de ciclos, ¿no? ¿Y cómo vamos a reescribir esto? Si esto fue lo que lo hizo, porque ahí vamos a ver en el video de hoy que el que nos narra menciona que probablemente los escribas o los monjes de la iglesia católica son los que supuestamente escriben, ¿no? Pero no van a escribir así, bueno, ¿ahora qué escribimos? Mira, ¿por qué no ponemos, qué sé yo, un líder por acá? No. Están viendo probablemente movimientos astrológicos y de ciclos, y seguramente, ok, repitamos esta plantilla y la ponemos acá. Y después la gente se da cuenta, pero espérate, esa historia se parece a esta. Pues claro, se parecen. Entonces, a partir de esto, lo que propone Fomenko, resuena, ¿no? Y esta persona no sé si se fue completamente literal, pero vuelvo a menciona, pero entonces, ¿dónde encajarían los 1000 años que Fomenko menciona? Pues así ya no coincidirían los sucesos con esos máximos solares. Ahora, sabemos que Fomenko fue matemático. Claro, él se va, y ahorita vamos a hablar de eso en el video, y no quiero pues mencionar, pero esto quería usarlo como introducción. Antes del video quiero darle crédito acá al youtuber en inglés, es este señor, The Outside. Estoy poniendo el link del video original en la descripción. El video actualmente tiene 14,000 vistas y fue publicado el 17 de junio de 2022. Voy a poner subtítulos automáticos y digamos que aclarando si la traducción no sale bien y obviamente comentando. Y empezamos, ¿ok? History is written by the victor, as they say. But what if everything you know is a lie? What if human history, the history of our entire planet, is completely different than what you've been led to believe? How would you ever know? What if people are going their entire lives with a totally warped view of history? This. Entonces ven que el youtuber pone una música así como de misterio, hace un buen, digamos que propone el caso que ya todos sabemos de la historia y continúa, ¿no? Was exactly what Anatoly Timofeyevich Fomenko believed when he proposed a very, very different view of world history. Something he called the New Chronology, rejecting virtually everything we know about our time on the planet. Fomenko argues that the official story has been twisted and manipulated to serve the elite. Ok, pues sí, eso lo sabemos muy bien, hasta ahí todo bien, ¿no? But what exactly is this new chronology? Does it actually make sense? Could Fomenko really be telling the truth? Escribe mal el nombre de él, pero acá es Fomenko, ¿no? Let's find out. Anatoly Fomenko is still alive, and he was born at the tail end of World War II in 1945. Eso es interesante, nace en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial y todavía está vivo al parecer, ¿no? Raised in the USSR, Fomenko currently serves as a professor at the Moscow State University. A highly competent mathematician, he eventually emerged as one of the world's most well-known conspiracy theorists. Although he wasn't solely responsible for the new chronology, he was probably the most influential figure who popularized it with books like History, Fiction, or Science, which was first published in Russia during the early 1980s. Eventually, it became extremely popular among conspiracy. Interesante que se publica en 1980, ¿no? Y es hasta ahora en Latinoamérica a nivel de habla hispana que son casi 40 años. Pero ya la gente en aquel país de la R ya sabía, ¿no? Theorists, especially in Russia. In fact, some studies show that up to 30% of Russians believe in Fomenko's new chronology. It's also worth mentioning that it's a collaborative effort, with numerous mathematicians working together with Fomenko to compile and publish the books.
Before we get into the new chronology itself, it's important to understand why Fomenko thinks our understanding of history is completely incorrect. Some of his claims are a little outlandish to say the least, but they may be a little easier to entertain if you know how he came to his conclusions. First of all, he doubts the validity of virtually all historical records before the 11th century. Some of these records are completely lost, while others are. Dice que, acá voy a volver un momentito, que Century. Some ahí está. Quitó validez de prácticamente todos los registros históricos antes del siglo XI. Ok, está bien. O sea, a partir de ahí, todo lo que se escribió antes del siglo XI los eliminó y creo que toma nada más lo que se cuenta después. of these records are completely lost, while others are the result of inconsistent timekeeping methods, unreliable writers, and a range of other factors. He also believes that pre-Renaissance history was the result of a conspiracy involving the Catholic Church. According to Fomenko, the Vatican wanted to ensure their version of history reigned supreme. Perhaps more crucially, the Church wanted mainstream history to reflect the events depicted in the Bible. There is at least. Ok, voy a hacer una pausa ahí porque esto no creo no lo he escuchado de nadie, pero ustedes saben que hablamos de astroteología, hablamos de relatos bíblicos que obedecen a una alegoría, ¿no? Y son como plantillas. ¿Por qué? Porque el arquetipo se va a reflejar humanamente con uno, otra o segunda persona, tercera, en una cultura, en otra cultura. Entonces es más interesante que si la Iglesia Católica quisiera que lo que está en la Biblia se reflejara en la historia oficial, pues ya sabemos por qué se repiten tantos libretos de una historia con otra, ¿no? Seguimos. Some truth to this, as the Catholic Church has indeed exercised considerable influence over our modern understanding of history, especially when it comes to biblical events. Fomenko points specifically to a French scholar named Joseph Scaliger, who was responsible for piecing together the foundation of our modern historical chronology. Of course, Fomenko wasn't the first person to criticize modern interpretations of historical events, as individuals like Jean Hardwin had doubted the validity of ancient historical documents way back in the 17th century. Hardwin famously claimed that most Greek and Roman texts had been forged by Benedictine monks. Even Sir Isaac Newton had his doubts about the Ok, monjes benedictos, que es lo que está proponiendo él, ¿no? Que monjes benedictos reescriben la historia y pues obviamente le ponen todo lo que nosotros conocemos ahora modernamente. Ahora, volviendo al punto que él habla de que quería la iglesia que la historia oficial reflejara lo que estaba escrito en la Biblia, ¿no? Y si todos son arquetipos, pues de ahí la repetición, ¿no? Entonces es muy fácil para los benedictinos no tener que inventar, ¿no? Tenés ahí las plantillas, ¿no? Y pones, ok, en vez de el héroe que se levanta en este pico solar, pongamos este nombre, ¿no? Entonces es muy fácil para aquella persona que me preguntó de esto. Claro, son plantillas que se van repitiendo, por eso hemos hablado de repeticiones de eventos y de fenómenos. Así es que continuamos, ¿ok? official story, and the historian Edwin Johnson believed that all early Christian history was completely unreliable, having been fabricated in the 2nd and 3rd centuries. So how did Fomenko actually back up his claims? Essentially, he argues that many historical events were duplicated by early writers, who wanted to stretch history further back in time. Estirar la historia hacia atrás, ¿no? If they wanted to write about an event that occurred thousands of years ago, they would simply take a more modern event, change the names and a few details, and rewrite that event to create fake early history. Fomenko. Ok, ahí nos están confirmando lo que les estaba comentando.
volvemos, si es cíclico este asunto y estamos lidiando con arquetipos, la plantilla en la Biblia de una historia, de un héroe que se levanta antisistema y que tiene represión contra el oficialismo y hay luchas y eso, después cae el imperio que está en turno, después vuelven a bajar, viene otro y se viene otra subida y estamos hablando de subidas y bajadas, de intensidad, de microciclos, macrociclos. Pues sí, esto tiene mucho sentido. Lo que nos están diciendo ahí, que los escritores agarraron algo que pasó 1000 años y es facilísimo llenar los espacios porque entonces se va a entender que un imperio emerge, un líder emerge y así le vas poniendo nombres a las plantillas que ya tenés, porque esto es un asunto de que tenés, vuelvo a decir, un arquetipo de personajes en este caso, ¿no? Un arquetipo de imperio, ¿no? Y todo el lenguaje simbólico lo tenés ahí como en la Biblia, ¿verdad? Y lo vas a aplicar en la historia. O sea, no hay duda de que pudo haber pasado esto, ¿no? Claims that in some cases, these historical inaccuracies were a result of laziness or record-keeping accident. Ok, yo entiendo a Fomenko diciendo que sí, resultado de pereza. Yo siempre lo digo que es una falta de creatividad. Y como la humanidad es tan fácil de manipular, si hablamos a nivel de masa, vuelvo a hacer esto y nosotros hemos caído en este tipo de errores. Ahora con la inteligencia artificial es facilísimo. Un video se hace viral, qué sé yo, que vieron un gigante allá, como no sé si ustedes lo vieron en TikTok, un gigante que aparece en una montaña y que es una toma de un teléfono, que supuestamente de largo se ve la figura de un gigante arriba y dicen que hay gigantes en esa montaña. Y empieza el video a hacerse viral, ¿no? Y nosotros mismos en grupos preguntamos, ¿qué creen ustedes? Y ya empieza la conversación. ¿Por qué? Porque somos maleables en ese sentido, ¿no? Entonces, esta manipulación pues es fácil y este resultado, yo no diría de pereza. Es un asunto de falta de creatividad y es mejor usar plantillas usadas y te van a calzar bien en cada ciclo, ¿no? But in other cases, these phantom histories were created intentionally to serve the interests of the elite. A trained mathematician, Fomenko set out to prove this theory using statistical correlation. He analyzed a number of historical figures and determined which ones were most similar. After years of study, he began to believe that many of these historical figures were actually the same people. Ok. Él usa la correlación. No sé si ustedes vieron los que saben de matemática, yo esto lo hice en algún momento en alguna clase de matemática en la universidad, donde pones y los puntos representan concentraciones, ¿no? Entonces él vio que los personajes que él ponía se concentraban en un mismo punto, entonces decía, seguramente son la misma persona. Y volvemos a este punto, a lo que he presentado con Chizevsky. Y ojo, Chizevsky y Fomenko viene siendo el mismo país, ¿no? Fomenko tuvo que haber sabido de Chizevsky, o sea, no lo puedo dudar. Entonces, si hay ciclos donde se repiten cosas una y otra vez, agarrar una plantilla del pasado, ponerla, cambiar los nombres, bien sencillo, no es tan difícil de creer, ¿no? Ok, seguimos por acá. Ones were most similar. After years of study, he began to believe that many of these historical figures were actually the same people. They had remarkably similar names, lived for about the same amount of time, and died in the exact same way. Finally, Fomenko pointed out astronomical evidence to support his claims. We know that the Star of Bethlehem went supernova around 1140 AD, but he says... Ok, ahora sí. Ahí te están agregando, yo no puedo afirmar que una supernova sucedió en 1140 después de Cristo. Pero al parecer la ciencia oficial dice que sí. Entonces él ahora está tomando datos de la oficialidad para decir que la estrella de Belén pudo haber sido eso. Digo yo, el autor del video, no sé si Fomenko va a decir algo por acá. That this was the same astronomical event as the crucifixion eclipse and a total solar eclipse that occurred in 1185. He also... Ok, entonces hay un eclipse en 1185, acordémonos. Hay 2 eclipses al año. Hay años en que tenemos 4 eclipses.
y tienen patrones de repetición según el ciclo de Saros. ¿Ok? Ahora, yo sé que él se está basando en uno solo, que es donde no he entrado en detalle en el libro que tengo, pero ya les explicaré por qué pienso eso. Argues that a star catalog created by Ptolemy was actually compiled in the 15th and 16th century. Furthermore, Ok, entonces ven que utiliza a Ptolomeo. Los registros que tiene Ptolomeo al parecer los recicló, según Fomenko, los recicló de los siglos pasados. Y es que, para hablar de astronomía, los que nos han escuchado en el canal, esto tiene que haber sido una colección que vos tenés del pasado, lo reciclás, lo haces tuyo, después le pones la firma que es original tuyo, después vos morís y alguien lo va a tomar, y así se han tomado todos los datos, las efimérides, que son las tablas de posición de astros y todas esas observaciones. Y es muy difícil, por lo menos de nosotros, creer que la autoría que se da en estos años, qué sé yo, del 2500 o el Renacimiento, es exactamente ellos. Por ejemplo, el descubrimiento del telescopio de Galileo. Sí, él le pone el nombre. Es como cuando haces una patente. Quién sabe cuántas personas intentaron hacer un telescopio antes, pero a nadie le interesaba legalizarlo como se hace con las patentes ahora, ¿no? Fomenko believes that Dendera horoscopes found on the Temple of Hathor in Egypt actually correspond to dates in the 11th or 13th century. Throughout his writings, he refers to the mention of certain lunar eclipses that could not have happened during those time periods. Aquí es donde sí nos resuena lo que él dice, ¿no? A veces sin coger eje te estoy leyendo, tengo una tabla, bueno, por asunto de calendario gregoriano podrían darse 5 quizá, ¿no? Buen punto. Entonces aquí es donde sí le damos razón a Fomenko, que en algunos escritos, o bastantes escritos, te mencionan fenómenos astronómicos que dan señal a que algo pasó. Y cuando él se va con programas como el Stellarium, que ahora nos podemos ir para atrás y ver cuándo fue el qué sé yo, el eclipse lunar, no se encuentra ningún eclipse en la fecha que se dice que se escribió ese escrito. Entonces, claro, no pasó en ese momento que supuestamente se dice. Una excelente manera de ir a averiguar si lo que se cuenta es realmente lo que está pasando. Lo cual entonces sí hace que él se incline a pensar que son plantillas que las llenaron con personajes nuevos, y quizá una plantilla, si fue usada originalmente o por primera vez, pues pasó durante un eclipse y cerró, pero la usas 1000 años después y por asunto de ciclo pues no hay eclipse, entonces no cierra. ¿Ok? Seguimos por acá. Eventually realizing that there were considerable inconsistencies in historical accounts of lunar cycles. Finally, Fomenko believes that modern scientific methods like radiocarbon dating and dendrochronology are completely unreliable. For those that don't know, dendrochronology involves measuring tree rings to determine the dates of certain events. So based on all of these methods, what was Fomenko left with? What is his version of history? Prepare yourselves, because this is going to sound extremely out there. Let's start at the beginning. According to Fomenko, the history of humanity only goes back as far as 800 AD. It isn't exactly clear what he believes was happening before this date, but Fomenko insists that virtually all historical events occurred between the year 1000 and 1500 AD. Ok, aquí lo pusieron mal, es 1000 y 1500. Que las cosas sucedieron entre 1000 y 1500. So what were these historical events? First of all, he believes that Jesus was actually crucified around 1185 in Constantinople. Ok, también que habla de un Jesús crucificado en Constantinopla en este año. Pero volvemos a la pregunta, y la lanzo. Si estamos hablando de plantillas, si estamos hablando de arquetipos, si estamos hablando de alegorías astrológicas, ¿cuántos Jesús no hubieron escritos por todo lado? Y quizá Fomenko se encuentra con uno que calza en esta fecha y cuestiona lo de los 2000 años. Pero volvemos, ¿cuántas culturas usaron
la historia del hijo de la deidad que crece, ¿no? Llega a sus 30 años y después es iniciado y va por su ministerio y después muere y resucita y todo eso son arquetipos, ¿no? Y acá él dice esto y él elige solo uno, cuando nosotros pensamos que pudieron ser muchos, ¿no? O varios, que calzan con el arquetipo de Jesucristo, ¿no? He also states that many others are simply copies of this prototypical Jesus figure. Ok, ven. Él pone el de Constantinopla supuestamente como el original y los demás son copias. Pero para nosotros todas son copias y la plantilla original está en el cielo, en la alegoría, ¿no? Including a Byzantine emperor, Pope Gregory VII, the biblical Elisha, and even a Chinese emperor. In addition, Fomenko claims that the Trojan Wars and the Holy Crusades were actually the same thing, and that they were sparked by Christians who wanted revenge for the crucifixion that occurred in 1185. Entonces, ven interesante, Guerra de Troya y Cruzadas, el mismo patrón, la misma plantilla. Claro, él apunta que hay, qué raro, como que van contando la misma historia. Van en la misma oscilación de eventos. Lo que te está contando las cruzadas o la guerra de Troya es esto. Entonces, claro, él empieza a ver los patrones de algo que se ha copiado. Es una plantilla de alegorías, ¿no? Y se usa. Ahora, que el cuestionamiento de que pasó realmente o no, está ahí. O sea, no estuvimos ahí para decir que pasó. Pero los escritores o los escribas o los que hayan escrito la historia, fue muy fácil agarrar plantillas, hacerle copy-paste así como se ahora como se hace con... Bueno, yo edito muchos videos donde tengo que a veces agarrar un pedacito, lo copio o lo corto y lo pego por este lado. Así hicieron con la historia probablemente. ¿Ok? But what about ancient Rome and all of its reliable historical records? Fomenko states that the Roman Empire was actually a combination of the Egyptians, the Greeks, and the Byzantines. According to him, Rome was founded in the year 1380 AD. Fomenko also focuses heavily on the Bible, claiming that Noah is actually just a carbon copy of Christopher Columbus. Esto está buenísimo. Que Noé es la copia de Cristóbal Colón. Y no lo dudo. Deben de haber demasiados paralelismos en la historia cuando sale, aquí y allá, ¿no? Y Fomenko encuentra pues paralelismos, ¿no? Que me estás contando la misma historia pero con diferentes nombres. ¿Cómo está el asunto? ¿No? Y así habló con otros imperios que podrían haber sido el mismo. Y volvemos al punto. Cuando Chizevsky empieza a encontrar esos patrones de diferentes lugares donde hay revoluciones, aquí y allá, y diferentes imperios y diferentes potencias, pues la posibilidad de que sean plantillas copiadas, pues está ahí también, ¿no? Ok, vamos a continuar. Quedan casi unos 3 minutos más. This is a common theme throughout the New Chronology, with Fomenko stating that a vast number of individuals are one and the same. For example, according to him, Solomon was actually the Sultan, Suleiman the Magnificent. But perhaps the most important claim made by Fomenko has to do with Russia. He states that history was manipulated to hide the truth, that there was once a huge global empire run by the Russian people. He refers to this as the Russian Horde, claiming that Genghis Khan and the Mongols were a part of it. But they weren't Mongolian, they were Russian. Fomenko even states that at one point the Russians controlled vast portions of North America, which was considered to be part of the Russian Empire as late as the 1700s. Ok, sí, de hecho recuerdo haber visto una página de gente de este país, el país con la R, y pues le puse la traducción al inglés y te hablaban, te proponían, y yo no sé si venía de los libros de Fomenko, pero te hablan que el 4 de julio de 1776, que es la fecha de la independencia estadounidense, hay como una batalla ahí y después eso se encubre diciendo que fue independencia estadounidense de las colonias o de las 13 colonias que estaban por este otro lado, ¿no? Entonces, esto sí queda como a duda, no me cierra en el sentido de que, bueno, solo porque estás metiendo a Estados Unidos lo estás agregando en la historia, lo cual me hace a mí pensar también y que quería compartirlo acá también en esta reacción que estamos haciendo a este video,
Bueno, ¿dónde queda América? ¿Dónde queda Centroamérica? ¿Dónde queda el Caribe? ¿Dónde queda Sudamérica? Aquí yo esto lo veo muy eurocentrista, lo veo muy nortecentrista. Es un término que hemos usado en el canal bastante. Claro, vemos un proponente, un referente, y te habla maravillas como Fomenko y es muy atractivo aquí y allá, pero nadie lo pone en perspectiva. Momentito, me estás hablando de este país de la R, me estás hablando de unas partes de Europa, me estás hablando del Mediterráneo por todo lado, porque estás hablando de los romanos, de los griegos, de todos sus imperios. Bueno, ¿y qué pasó con África? ¿Qué pasó con Australia? ¿Qué pasa con Sudamérica? ¿Qué pasa con el resto del mundo, no? Entonces esto sí, por eso yo lo he tratado con cuidado. Sí, hay cosas que me resuenan, pero el asunto eurocentrista y que nortecentrista lo pongo muy en la lupa y lo pongo con mucho escrutinio, ¿no? Y esto sí, habría que pues analizarlo bien. Tal vez la parte del oeste de Estados Unidos quizás sí pudo haber habido una influencia del país de la R. Pero bueno, sigamos aquí, terminando ya casi el video. Furthermore, he states that the ancient Egyptian pyramids are just Russian tombs, and that the story of Moses crossing the Red Sea is really just a story about Russians crossing the Bosporus to conquer Turkey. Ok, ahí vamos a hacer una pausa. Fomenko al parecer no entendía de las alegorías astrológicas. A esa conclusión estoy llegando. Porque si estás usando un mar rojo, de hecho hay alegorías al mar rojo también de una constelación que significa el agua, cruzando y todo el asunto. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, si ya hay una plantilla celeste con alegorías, pues cada país en su lugar va a aplicarla y va a decir que va a haber un mar rojo ahí. Si hay un mar rojo ahí, va a haber un mar rojo en Israel, va a haber un mar rojo, qué sé yo, en Norteamérica, y va a calzar. Por el asunto que la plantilla original está en el cielo, en la alegoría, y acá le está diciendo, no sé si ustedes notan, eso es lo que yo noté la primera vez que me presentan a Fomenko a mí, si es muy pro R o el planeta no es como, no me crean, el país R. Y no lo digo por el asunto del algoritmo. El algoritmo, cuando mencionas todos estos temas geopolíticos, por alguna razón no es benévolo con vos. Pero bueno, el país de la R, al parecer, Fomenko es muy pro el país de la R y pues tiene sentido, él es de ahí, ¿no? Entonces va a tener esta inclinación por poner a su país como el más grande, ¿no? Que es el asunto que desde un principio yo como que lo noté, ¿no? Pero seguimos. There have been many criticisms of the new chronology over the years. First off, it's important to point out the obvious. This retelling of history is extremely biased towards Russia. It seems a little suspicious that Fomenko came to the conclusion that Russia once ruled the world as the Third Roman Empire. Ok, es exactamente lo que acabo de decir, ¿no? Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces no todo lo que él te está diciendo, por lo menos yo lo veo así, lo voy a tomar con los brazos abiertos como si fuera la verdad de la verdad, ¿no? Hay cosas que sí, cuestionar, la disonancia con el asunto de las plantillas, que un personaje es parecido a otro, el mismo orden de eventos y ese tipo de cosas, claro que sí. Especially during a time when nationalism and propaganda were at an all-time high during the Cold War in the Soviet Union. Others point to the fact that the statistical correlation between major historical figures isn't actually as accurate as Fomenko claims. For example, he points out that some kings and rulers are the same people, despite them having different lifespans, different ages, and different reigns. And then you have to consider the fact that radiocarbon dating is quite well established in the field of science. Even if you were to doubt this, the process of dating events using tree rings is basically irrefutable. Finally, we have to consider the fact that many ancient empires, including the ancient Romans, were meticulous record keepers who were extremely detailed when it came to historical events. Even though many of these records might have been lost, a vast number still exist to this day, and it's difficult to completely deny their authenticity. Okay, termina el video, ¿no? History is written by the victor, as they say. But what if
Poner pausa acá, devolvámonos. Y ahí termina. Entonces, el autor del video como que tiene algunas cosas de las que nosotros nos alineamos, como les decíamos, pero el haber encontrado patrones, repeticiones, un personaje que de repente aparece por acá y después aparece por allá y muere de la misma manera que murió este y la narrativa de secuencia se parece, esto a mí, o sea, después de analizar tanta astroteología, tanta astrología, y aquí vemos el valor que tiene la astrología, ¿no? Lo hemos dicho, no estamos hablando de Walter Mercado, no estamos hablando de la mofa que se le da a la ciencia como tal, sino que te habla de repeticiones de ciclos, ¿no? Los mismos mayas sabían esto, que tenemos micro y macro ciclos, y los mayas estaban muy atentos al cambio de un macro ciclo, ¿no? Entonces, al haber repeticiones de energías de aquí y de allá, ¿no? Y al haber personas que supuestamente se van a encargar de escribir la historia, y hay agujeros, ¿cómo vas a llenar ese agujero? Simplemente agarras una plantilla, la pegas ahí y le pones nombres y ya. Y le pones la misma secuencia de eventos y te llena el espacio, queda muy bonito y se cuenta la historia por sí sola, ¿no? Por eso nosotros decimos, voy a mostrarles este gráfico que es el de las manchas solares. Ven acá, voy a quitarme acá el de las manchas solares, ese mismo. Yo nazco 1980, ¿no? Yo, como persona, puedo dar fe de lo que he visto desde que nací. Recuerdo eventos en mi país. Recuerdo eventos en mi país, cómo salían líderes, cómo se emergían problemas, proyectos de ley, la gente protestaba, todo esto, ¿no? Igual, Costa Rica era un país muy tranquilo, al parecer, ¿no? Pero eso es toda una encubierta. Yo sé que en muchos países el nivel de intensidad a nivel político ha sido enorme, ¿no? En Sudamérica lo hemos visto. Y quizá hay más cosas que contar, ¿no? Pero nosotros podemos testificar a nivel de historia, desde el momento que nacemos, de cosas que nos acordamos, ¿no? Y damos fe. Esta es nuestra historia de control, ¿no? Yo te puedo hablar con absolutismo o con cierta seguridad de cosas que escuché pasar, ¿no? Y aún así hay que dudar de lo que nos contó la prensa, pero por lo menos cosas en nuestros países sí las vivimos y estuvimos ahí. Este vendría a ser como el topocentrismo histórico, ¿no? De lo que yo sé. Ahora, irnos para atrás es la pregunta. Y claro, en los tiempos que hemos hablado de todos estos temas, surge la pregunta de que, mira, la historia como la cuentan, no es como sucedió. Hay demasiadas discrepancias. Y una de las cosas que hace Fomenko es encontrar repeticiones. Pero el problema de Fomenko que estoy viendo es que él dice, por ejemplo, que el único Jesús, el verdadero, fue en Constantinopla. Y yo digo, pero espérate, ese es uno de todos. La plantilla original debe estar en la alegoría allá arriba en el cielo, ¿no? Ok, entonces ya con esto en mente, yo creo que, o espero haber, digamos, abordado el tema de Fomenko. Si yo encuentro algo relacionado con los ciclos astronómicos, que es lo que he querido llegar en esos libros que él tiene, los voy a compartir obviamente en el canal. Pero ya lo demás, sé que muchos canales lo han compartido. No tengo por qué andar, digamos, repitiendo contenido, pero sí quería, digamos, compartirles mi parecer, lo que opino y lo que, digamos, cuando lo escucho, a qué lo conecto, a qué lo relaciono. Voy a hacer aquí un gran repaso al chat. Ahí te vi Atlanta Celeste comentando de ese Jesús. Sí, es un Jesús, es que escogió uno seguramente del cual le cerró más astrológicamente o astronómicamente, pero yo me voy a que es un asunto de la plantilla allá arriba en la alegoría celeste. Correcto, Mario, te estoy leyendo. Es muy posible que los que andan, bueno, yo llamo a los que juegan el rol de controladores, tengan en cuenta estos máximos solares y los ciclos como tales, ¿no? Y entonces empiezan a aplicar agendas acorde a cómo la realidad te está empujando a hacer las cosas. O lo de los 1000 años robados. Sí, es parte de lo que él dice. Sin embargo, yo no me vendo tan rápido a esa idea por un asunto de que puede ser hasta más de eso, ¿no? Pueden ser milenios o sí, no sé, milenios de que más, ¿no? Pero lo que sí me resuena es que quizá los que volvieron a reescribirla se les fue y ya. Pero de que hay más cosas perdidas, deben de haber muchísimas más perdidas. Y alguien me había comentado una vez, la J, yo sé que mucha gente ha dicho, pero es que el 1000 del año podría haber sido una J.
Bueno, pero ¿qué significa la J? Y todo el mundo lo asocia a los jesuitas. Sin embargo, antes del calendario gregoriano teníamos el calendario ¿cuál? Juliano con J. Y la mayoría de datos se escribían con la J por delante para decirte el año. Entonces, si vemos una referencia en una piedra, en un monumento, donde te pone J, el 1 parece más una J con un número, año juliano tal. Y acordémonos que en 1500, no recuerdo si fue en el 40 y algo, es cuando deciden hacer el cambio al calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque los europeos tuvieron contacto con los mayas y se dieron cuenta de todo lo desfasado que estaban. Los mayas estaban más exactos en el cálculo del tiempo. Entonces tienen que ajustar unos 10 o 11 días, ¿no? Para calzarlo. Y se funda o se implanta el calendario gregoriano. Pero antes estaba el calendario juliano con J. Entonces la J es del calendario juliano. Conociendo todo esto, no es que el 1 lo pusieron ahí, no, es la J del juliano con la firma Juliano tal año, ¿no? Entonces puede ser que por ahí... Yo no he escuchado a Flamenco hablar nada del año juliano. Mario, la historia de Osiris y Jesús, sí, por eso. Esto de cristianismo con los egipcios, que los cristianos o la iglesia católica le roba a los egipcios, pero yo lo veo más así. Todas esas religiones, incluyendo la cristiana, hebrea, egipcia, los demás, copian de algo más arriba de ellos, de la plantilla celeste, ¿no? Del culto celeste que se daba antes. De ahí viene todo. Ok, Fernando está preguntando, ¿pero quiénes exactamente han acortado el tiempo? Bueno, Fomenko afirma que fueron los monjes de la iglesia, los monjes católicos que se sentaron a reescribir la historia. Y en lo que reescriben la historia, lo que hacen, según él, y mi conclusión es que agarran plantillas, eso es todo. Agarremos estos 4 levantamientos, pongámoslos más adelante, pongámosles nombres, nombres del área donde estamos contando la historia y se arregló y se acabó, ¿no? Y como la vida es cíclica, no se va a notar la diferencia para alguien que no piensa mucho. Ah, sí, siempre hay un imperio que se levanta, siempre hay un imperio que cae, otro que llega y se pelea con él y la batalla. Hay un líder, ¿no? Tiene que tener un líder, ¿no? Una persona que supuestamente es el que lidera y el que va dando órdenes, ¿no? Y va a ser adorado como el genio, ¿no? Como el superhéroe del grupo, del imperio, ¿no? Siempre esos levantamientos y momentos de euforia, ¿no? De imperios va a tener un personaje, ¿no? Entonces, esto de copiar resuena. Pero en fin, esperamos haber cubierto esta pregunta. Si alguien me pregunta de lo que pensamos de Anatoly Fomenko, los enviaré a este video. Y si llegaste acá y lo viste en diferido y nos querés apoyar, un like. Si no te has suscrito, suscríbete. Compartí el video una vez publicado. Si pueden comentar y tal vez responder a otras personas, eso nos ayuda para que el algoritmo piense o que le diga a la gente que es un video donde hay mucha interacción. Eso ayuda muchísimo para que el video también se recomiende. Pero bueno, por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.